Liam Ollister se acercó al tren de plata elegante, las puertas neumáticas que se cierran detrás de él. Se tiró al cuello de su traje de trabajo beige usado, la tela parcialmente desconectada para revelar un vistazo de su pecho muscular y sudor. Las manchas oscuras salpicaron el material duradero, evidencia de otro largo cambio en la fábrica. Mientras el tren se acercaba a la vida y se adelantaba, los ojos de Liam instintivamente buscaban una visión familiar. Una mujer alienígena, impresionante y fascinante de todos los sentidos. Su pelo blanco en cascada y sus ojos amarillos cautivadores fueron colocados en piel suave y verde, y su revelador traje blanco se aferraba a sus curvas como una segunda piel, dejando poco a la imaginación. Cada día, como un reloj, montaban en el mismo tren al mismo tiempo. Y todos los días, ella se encontró con un guiño juguetón y una sonrisa tímida que puso el corazón de Liam acelerando y bombeando sangre al sur. La química entre ellos era innegable, el deseo palpable, colgando fuertemente en el aire reciclado. Pero durante semanas, Liam se había detenido, nunca se había puesto nervioso para acercarse a ella. No era como si fuera tan dudoso, en la Tierra, nunca le faltaba confianza cuando se trataba de mujeres, pero algo acerca de esta belleza alienígena le dejó la lengua atada, fuera de equilibrio. Tal vez fue la forma en que sus ojos de citrina parecían ver directamente en su alma, prometiendo placer y pasión más allá de sus sueños más salvajes. O tal vez fue la forma en que sus labios brillantes se curvaban en una sonrisa sabiendo, como si pudiera leer su pensamiento sucio. Liam se desplazó incómodamente en su asiento, su traje de salto creciendo apretado mientras la veía cruzar una pierna larga y tonificada sobre la otra. El movimiento hizo que su falda corta subiera aún más, revelando una tentadora expansión de muslo esmeraldo. Quería poner sus manos sobre esa suave piel verde, sentir su temblor y quejarse bajo su toque. Quería enredarse los dedos en su pelo blanco sedoso mientras decía su boca en un beso de moretones. Quería quitarle ese maldito traje de cuerpos de su pulgada torturada, explorando cada curva y hueca de su cuerpo hasta que ella se retorcía en dicha. Sus manos se apretaron en los puños de rodillas, clavos cortos cavando en sus manos mientras luchaba para controlar su deseo. Se estaba haciendo cada vez más difícil resistir el tirón magnético entre ellos, la certeza profunda de los huesos de que ella estaba destinada a ser suya. Como si sintiera sus pensamientos, la mirada de la mujer alienígena se cierra con la suya. Sus ojos amarillos ardiendo con un hambre inconfundible. Lentamente, deliberadamente, ella desconcertó y recrosó sus piernas, dejando que su falda subiera arriba. Liam se tragó fuerte, su boca se secó mientras le daba un vistazo de encaje blanco entre sus muslos. Sabía exactamente lo que le estaba haciendo. Día tras día, se burlaba de él y lo tentaba con su cuerpo, sus ojos, su sonrisa, un baile en el borde del cuchillo. Liam sabía que se acercaba rápidamente al punto de no retorno. Trató de distraerse enfocando su trabajo en la fábrica, arrojándose a sí mismo en el trabajo de desgracia hasta que sus músculos gritaron y su mente quedó felizmente en blanco. Pero incluso entonces, ella persiguió sus pensamientos, invadiendo sus sueños hasta que despertó, duro y doloroso, su nombre un gemido estrangulado en sus labios. Liam era un hombre obsesionado, consumido por una necesidad feroz y primordial que nunca había conocido antes. Quería reclamarla, poseerla, hacerla suya en todos los sentidos posibles. La fuerza de su deseo le asustaba a veces, la forma en que sobrepasaba su pensamiento racional y lo convirtió en una criatura de puro instinto base. Pero bajo la lujuria y el anhelo, había algo más profundo que Liam apenas se atrevió a reconocer. Un anhelo no solo por su cuerpo, sino por su corazón, su alma. Quería conocerla, a todos ella, de una manera que iba más allá de lo físico. Quería aprender sus esperanzas y sueños, sus miedos y secretos. Quería hacerla reír, sonreír, y ser a quien ella recurrió para consolar y apoyar. Quería construir una vida con ella, un futuro, sin importar lo imposible que pareciera. Porque a pesar del hecho de que nunca habían hablado, Liam sabía con una certeza profunda de que esta mujer alienígena era su destino, su alma gemela. El pedazo que faltaba de sí mismo que había estado buscando toda su vida. Y al conocer su mirada fundida a través del coche de tren lleno, sintió que algo se desplazaba dentro de él,
un clic final e irrevocable en su lugar. Había terminado de luchar contra esto, no negando lo que cada fibra de su ser le gritaba que hiciera. Malditas consecuencias, iba a hacer la suya, venga al infierno o a aguas altas. Por la forma en que sus ojos se encendieron con el deseo contestuoso, sabía que ella también lo sentía. La ineludible e irresistible tira entre ellos. Hoy fue el día en que sus vidas cambiarían para siempre. El día que finalmente se rindieron a la pasión que había estado construyendo entre ellos desde el momento en que se miraban el uno al otro. Liam no sabía lo que tenía el futuro, qué desafíos u obstáculos podrían enfrentar, pero sabía que con ella a su lado, podía tomar todo el maldito universo y salir arriba. Porque juntos, eran imparables, irrompibles, una fuerza de la naturaleza que nada y nadie podía enfrentarse. Mientras el tren se obstruía hacia su destino, Liam sintió una feroz y salvaje alegría levantándose dentro de él. Una certeza profunda de que esto era solo el comienzo de su historia, el primer capítulo en un cuento épico de amor, lujuria y aventura que se diría para las generaciones venideras. No podía esperar a ver lo que pasó después. Corazón golpeando, palmera sudando, Liam se levantó de su asiento, sus ojos cerrados sobre la belleza alienígena que había perseguido sus sueños durante tanto tiempo. Esto fue todo. En el momento de caminar juntos en la noche, las luces de la ciudad parpadeando sobre ellas como estrellas, Liam sintió un abrumador sentido de certeza, del destino. Cada paso que dieron fue una promesa, un compromiso con el futuro que había comenzado en el zumbido de un paseo en tren, donde dos almas conectadas a través de galaxias, atadas por un vínculo no hablado. Navegaron por las calles oscuras, el sonido de sus pasos que se eco en armonía. Sila, con su presencia radiante y brillante, parecía iluminar el camino que se avecinaba, y Liam, con un corazón latiendo con anticipación, sabía que lo que estaba por delante sería diferente a cualquier cosa que hubiera conocido. Al llegar a un rincón tranquilo de la ciudad, Sila se volvió hacia él, sus manos cortando suavemente su cara, su toque enviando sacudidas de electricidad a través de sus venas. Sus ojos, aún brillantes con travesuras y deseos, cerrados con los suyos, y por un momento, el tiempo parecía estar quieto. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, su voz un susurro bajo, seductor, sus labios apenas cepillándose contra su oído. La respuesta de Liam fue inmediata, sus manos encontrando su cintura, acercándola, sus labios se estrellaron en el suyo en un beso que fue puro fuego. Era como si cada momento de moderación, cada segundo de duda, se hubiera estado construyendo en este mismo instante. Sus bocas se encontraron con urgencia, un anhelo compartido, una necesidad compartida. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Liam murmuró entre besos, sus manos vagaban, memorizando cada curva, cada contorno de su cuerpo. Ella se quejó suavemente, sus manos sirviendo por su cabello, tirándolo aún más cerca. La noche se extendió ante ellos, un lienzo para sus deseos, para los sueños que aún tenían que compartir. Con cada toque, cada palabra susurrada, cada beso robado, escribían su historia, un cuento de pasión, aventura y un vínculo irrompible que desafiaría a las propias estrellas. Mientras el mundo que los rodea se desvaneció en el fondo, Liam sabía que este era el comienzo de algo extraordinario. Juntos, enfrentarían cualquier desafío que el universo les lanzó, conquistarían cualquier obstáculo que se interponía en su camino. Ya no solo dos extraños cruzando caminos en un tren, eran socios, unidos por una fuerza innegable. Con Sila a su lado, Liam se sentía imparable, como si nada en la galaxia pudiera romperlos. Se habían encontrado entre sí, contra todas las probabilidades, en un mundo lleno de incertidumbres. Y no importa lo que suceda, nada los destrozaría. Su amor era una fuerza de la naturaleza, una llama que nunca podría ser extinguida. Acaba de empezar. La noche estaba viva con posibilidad, ya que Liam y Sila caminaban de la mano a la mano por las calles iluminadas por neón de la ciudad alienígena. El aire zumbado de emoción, pesado con el aroma de especias exóticas, el zumbido de música distante, y la corriente subyacente del misterio que fluía a través de las venas de este mundo extraño. Liam, un hombre que siempre había buscado aventura, ahora se encontró completamente inmerso en lo desconocido.
Sentía una emocionante anticipación en su interior, pero esta vez no fue la aventura misma la que hizo que su corazón se acelere, fue la mujer a su lado. Sila, su enigmática y hermosa compañera alienígena, era su constante fuente de fascinación. Con cada paso que dieron juntos, se dio cuenta de lo profundo que su vida había cambiado. Por primera vez, no estaba tan emocionado por el viaje, sino que estaba ansioso por el futuro que compartirían juntos. Mientras caminaban, Sila lo regaló con historias de sus viajes a través de la galaxia. Sus ojos brillaban de mala suerte, y su risa, melódica y cálida, llenaba el aire. Liam escuchó atentamente, cautivada por su ingenio y por la forma en que trajo los detalles más mundanos a la vida. Describió planetas distantes, encuentros peligrosos con criaturas hostiles, y escapes estrechos de una muerte segura. Pero lo que más le fascinaba no era solo el contenido de sus historias, sino la forma en que hablaba. Contó sus historias con una pasión tan vívida, como si cada aventura hubiera dejado una marca indeleble en su alma. Hizo que Liam se sintiera como si la hubiera conocido desde hace toda una vida, como si sus caminos hubieran estado destinados a cruzarse mucho antes de que se encontraran en ese tren lleno de gente. Con Sila, todo parecía infundido de magia. Era imposible no ser atraído en su energía, su confianza y la alegría que parecía encontrar en las cosas más simples. Sila se reía otra vez, empujando la puerta con un gesto casual pero propuesto, revelando un bar alienígena oculto que le quitó el aliento de Liam. La habitación estaba bañada en suaves luces pulsantes que cambiaban con el ritmo de la música, creando una atmósfera que era a la vez de otro mundo e intoxicante. El aire era grueso con el olor de las bebidas exóticas, las especias y el zumbido de múltiples conversaciones en idiomas que Liam no podía empezar a entender. Criaturas de cada forma y tamaño imaginables llenaron la habitación, cada una más fascinante que la anterior. Había seres torpes con piel como piedra pulida, criaturas delicadas con alas translúcidas que flotaban justo sobre el suelo, y seres con ojos brillantes que parecían cambiar de color con cada parpadeo. Mientras se dirigían a través de la multitud, los sentidos de Liam se vieron abrumados por la pura diversidad de los patrones. No era como lo que había visto antes, y no podía evitar sentir un profundo sentido de asombro. Sin embargo, a través de todo, su enfoque se mantuvo en Sila. Se movió a través de la multitud con gracia y confianza, completamente a gusto en este extraño entorno. Era una encarnación viva de la aventura y la emoción que había hablado, una fuerza de la naturaleza que atrajo la atención de todos a su alrededor, pero nunca perdió de vista al hombre que estaba a su lado. En el bar, Sila ordenó un par de bebidas brillantes e iridiscentes que parecían como si pertenecieran a un sueño. Las bebidas olían dulces, como miel y especias, y Liam tomó un sorbo, saboreando los sabores desconocidos. Encontraron una cabina aislada en la parte trasera de la habitación, lejos del ruido de la multitud, y se instalaron en la atmósfera entre ellos íntima y eléctrica. Mientras hablaban, su conversación fluía fácilmente, cambiando de tema a tema, ya que compartieron historias de sus vidas. Liam le contó sobre su vida en la Tierra, las largas y duras horas que pasó trabajando en la fábrica, los sueños de aventura que siempre se había quemado dentro de él, el anhelo de algo más. Sila escuchó atentamente, sus ojos llenos de comprensión y empatía, su atención inquebrantable. Parecía verlo verdaderamente, para entender la profunda inquietud que siempre le había llevado, y eso le hacía sentir más conectado con ella que con cualquiera que haya conocido. Mientras continuaban hablando, la admiración de Liam por ella solo se profundizó. Él fue cautivado no solo por su belleza, sino por su inteligencia y el feroz e indomitable espíritu que irradió de ella. Sus historias, sus risas, sus ideas hacia el universo, todo lo atrajo. En su presencia, se sentía vivo de una manera que nunca había sentido antes. El simple acto de hablar con ella se sintió como la aventura más emocionante de todos. A medida que pasaban las horas, el bar creció más lleno, y la música creció más fuerte, pero Liam se perdió al ritmo de su conversación. El tiempo parecía borroso. No fue hasta que fue invitado a unirse a un juego de azar de alto riesgo con un grupo de alienígenas rudos y boistosos que fue devuelto a la realidad. El juego era diferente a cualquier cosa que había jugado antes,
con reglas complejas y piezas extrañas y exóticas que parecían brillar en la luz baja. Pero con Sila a su lado, se sentía seguro, incluso emocionado. Su ingenio y su mente aguda le ayudó a mantener la suya, y en poco tiempo, se había ganado una buena suma de ganancias. Sin embargo, al igual que el juego estaba llegando a su punto máximo, el caos estalló. Se desató una pelea en una mesa cercana, y en segundos, el bar fue arrojado al desarraigo. Las facciones alienígenas rivales se enfrentaron, y Liam se encontró atrapado en medio de una pelea. Los puños volaron y los muebles se rompieron. Fue un caos absoluto, pero Liam no estaba solo. Sila se paró a su lado, su cuerpo presionó cerca del suyo. Ambos se movieron en perfecta sincronía mientras luchaban contra sus atacantes con una intensidad primitiva que parecía venir naturalmente a ambos. Liam nunca había experimentado algo así. Peleando uno junto con alguien, sintiendo sus movimientos, su ritmo, como si fueran uno. En ese momento, se dio cuenta de lo perfectamente que se complementaban mutuamente, como su vínculo iba más allá de las palabras. Cuando la pelea finalmente se desvaneció y el bar volvió a una calma inquietante, Liam y Sila se escaparon en la noche, la adrenalina aún corriendo por sus venas. Sus corazones estaban golpeando, y sus cuerpos zumbados con energía, pero no fue solo la emoción de la lucha que hizo su conexión tan intensa, fue la atracción innegable entre ellos, la forma en que parecían comprenderse entre ellos sin hablar. Sus cuerpos se acercaron cuando llegaron a su camino de regreso al pequeño y estrecho apartamento de Liam, sus manos entrelazadas mientras la tensión entre ellos crecía con cada paso. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, estaban en los brazos del otro, sus labios se reunían en un beso que era tierno y feroz. La pasión que había estado construyendo entre ellos desde ese primer momento en el tren finalmente estalló. Se movieron juntos como una fuerza de la naturaleza, sus cuerpos se juntan como piezas de rompecabezas, su aliento mezclándose en la oscuridad. Las manos de Liam vagaban sobre las curvas de Sila, mapeando cada pulgada de su suave piel verde, comprometiendo cada detalle a la memoria. Los dedos de Sila se enredaron en el pelo, sus uñas rasgándose la espalda mientras ella presionaba contra él, su cuerpo ardiendo en demanda silenciosa. La noche era un borroso movimiento y calor, un baile tan viejo como el tiempo mismo. Hicieron el amor con una intensidad feroz y primitiva, sus cuerpos moviéndose en perfecta armonía. Liam se perdió en la sensación de ella, en el sabor de su piel, en el sonido de sus gemidos, y en la forma en que lo miraba con ojos llenos de amor y deseo. En ese momento, nada más importaba. No había pasado, ni futuro, solo el ahora, solo los dos. Cuando terminó, se enredaron en las sábanas, sus cuerpos pasaron, pero sus corazones llenos. Liam sostuvo a Sila cerca, maravillándose de la manera en que encajaba tan perfectamente en sus brazos, por la forma en que su aliento le hacía cosquillas y sus latidos corazones se hicieron eco de la suya. Hablaban en susurros, sus voces suaves e íntimas en la oscuridad, compartiendo sus esperanzas, sus sueños, sus miedos. Liam le contó sobre su anhelo de aventura, su deseo de ver la galaxia y experimentar todo lo que tenía para ofrecer. Sila escuchó con atención rápida, sus ojos brillando con comprensión y apoyo. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las ventanas, Liam sintió un profundo sentimiento de paz lavado sobre él. En ese momento, sabía sin duda que había encontrado su lugar en el universo, su razón para ser. Con Sila a su lado, sentía que podía enfrentar cualquier cosa, superar cualquier obstáculo, conquistar a cualquier enemigo. Juntos, eran imparables. Juntos, se encargarían de la galaxia. El camino que nos espera no estaba claro, un tramo de incertidumbre que parecía soplar sin cesar ante él. Habría desafíos, dificultades que soportar y obstáculos que superar. Pero en ese momento, con la mano de Sila en la suya, Liam sintió una certeza inquebrantable en el pecho. Mientras se enfrentaran juntos, mientras ella estuviera a su lado, no había nada que pudiera interponerse en su camino. Ella era su compañera, su alma gemela, y él pasaba cada momento de su vida demostrando su devoción a ella, un aliento, un día a la vez. Como la noche se puso, Liam se fue a un sueño profundo y pacífico. El suave ritmo del aliento de Sila junto a él fue un recordatorio de que,
por una vez, estaba donde realmente pertenecía. Cuando el sueño lo reclamaba, se sentía como un abrazo cálido, uno que le aseguraba el viaje que le iba por delante. Aunque lleno de desconocidos, lo llevaría a todo lo que siempre había deseado. En los recesos más profundos de su mente, sabía que encontrar a Sila no era solo sobre el amor, sino sobre el destino, su propósito y su razón de ser. Había encontrado su otra mitad. Pero la paz no duró. Lo primero que Liam notó cuando despertó fue la ausencia del calor de Sila junto a él. La frescura de las sábanas vacías envió un sentido inmediato de temor chocando contra su pecho. Su mano instintivamente se aferró, los dedos cepillando la tela suave y fría de la cama donde ella había estado hace unos momentos. La habitación, bañada en el suave resplandor de la luz de la mañana, se sintió repentinamente extraña, desprovista de la vida y el calor que había traído en ella. Su corazón se saltó un latido, y el pánico comenzó a levantarse mientras sus ojos escaneaban la habitación. Se sentó rápidamente, buscando frenéticamente cualquier señal de ella. No había ninguno. Ahí es cuando sus ojos cayeron sobre la nota. Una sola hoja de papel, doblada perfectamente en la almohada a su lado. El aliento de Liam se enganchó cuando alcanzó por ella con dedos temblorosos, su corazón golpeando en su pecho. Lo desplegó lentamente, temiendo lo que leía, pero no pudo impedir que lo hiciera. El papel se sentía frágil, delicado, como el momento antes de que se rompa una tormenta. Las palabras de la página fueron escritas en un guión familiar y fluyente, pero tenían un peso, una tristeza que Liam no podía ignorar. Mi querido Liam, la nota comenzó. Siento dejarte así, pero no tuve elección. Hay cosas sobre mí, sobre mi pasado, que no te he dicho, cosas de las que me avergüenzo. Nunca quise engañarte, pero temía que si supieras la verdad, te apartaras de mí, y no podía soportar la idea de perderte. Pero ahora, me doy cuenta de que estaba equivocado. Mereces saber la verdad, para entender por qué tuve que irme. Así que, les he dejado un rastro de pistas, un camino que les llevará a mí, si eligen seguirlo. El pulso de Liam se aceleró mientras leía, cada frase se rompió en su corazón. Sé que no tengo derecho a pedir tu perdón, pero espero que puedas encontrarlo en tu corazón para darme la oportunidad de explicarte. Te amo, Liam, más de lo que pensé posible. Haré lo que sea necesario para arreglar las cosas entre nosotros. Sigue las pistas, mi amor, y te llevarán a mí. Te estaré esperando. Siempre. Tuya para siempre, Sila. Liam leyó la nota una y otra vez, su mente girando, su corazón acelerando con incredulidad. Se había ido. Así de fácil. Sin advertencia. No hay explicación. La mujer que había dado su corazón por desaparecer, dejándolo con un mensaje críptico y un rastro de pistas que seguir. Pero más que eso, había secretos, cosas sobre su pasado que ella le había ocultado. La idea misma de que lo aturdió. Sila, la mujer que había compartido su corazón, su risa, sus aventuras con él, le ocultaba algo. Pero eso no importaba. La nota estaba clara. Las pistas se le quedaban y las seguiría, sin importar dónde condujeran. Nada podría romper el vínculo entre ellos, no secretos, no vergüenza. Él la amaba. Y si ella quisiera que lo entendiera, para ver la verdad de lo que había pasado, él la encontraría. Haría cualquier cosa para traerla de vuelta, para mostrarle que su amor era más fuerte que cualquier secreto, cualquier vergüenza. Con una nueva determinación, Liam saltó de la cama, su mente ya funcionando, enfocada solo en la tarea que nos ocupa. Empezó a buscar la primera pista, su pulso corre con anticipación. Sus manos se movieron frenéticamente, rompiendo cajones y armarios, volteando sobre muebles, y cavando a través de montones de ropa. Su corazón era un tambor en el pecho, cada uno de los dos que pasaba, trayendo más urgencia, más desesperación. Pero los minutos pasaron y no había nada. No hay señales de dónde empezar, ni pistas de lo que había dejado atrás. Al igual que estaba empezando a perder la esperanza, sus ojos cayeron sobre un suelo borde de la habitación cerca del borde de la habitación. Su corazón se saltó un latido. ¿Podría ser? Se arrodilló, rompió los bordes de la tabla, sus dedos temblando con impaciencia.
Y luego, lo encontró. Una pequeña caja de madera, intrincada, rodeada cuidadosamente bajo el suelo. Con las manos que se estremecieron, Liam lo sacó y lo abrió. Dentro, anidado en revestimiento de terciopelo, era un cristal brillante. Brillaba con una luz etérea, pulsando como si tuviera una vida propia. Liam lo recogió, sus dedos cepillando su superficie lisa, y como lo hizo, un extraño calor se extendió a través de él. No era físico, sino un hormigueo, un zumbido que parecía resonar profundamente dentro de su alma. El cristal estaba vivo. Y luego, como por magia, una serie de imágenes se desplomó a través de su mente, un mercado lleno de gente, una espiral torrencial que se extiende hacia el cielo, un callejón torcido que condujo a la sombra. Las pistas estaban claras ahora, y sin dudarlo, Liam sabía lo que tenía que hacer. Cogiendo su chaqueta, salió corriendo del apartamento, el cristal se apretó fuertemente en la mano. Mientras se dirigía a través de las calles bulliciosas de la ciudad alienígena, Liam sintió un intenso sentido de propósito. La ciudad era caótica, viva con sonidos y colores alienígenas, pero nada de ella se registró con él. Tenía una meta: seguir el camino que Sila había dejado para él, encontrarla, traerla de vuelta. Las calles se volvieron más estrechas al seguir las pistas, los edificios familiares dando paso a callejones ocultos y patios oscuros. Era un laberinto diseñado para desorientarse, pero Liam no falló. Fue impulsado por el amor, por una necesidad irrompible de encontrarla. Sabía que este viaje no sería fácil, pero con cada paso, su determinación se hizo más fuerte. Y luego, justo cuando pensó que había llegado a un callejón sin salida, la vio. Un destello de pelo blanco, piel verde, desapareciendo a la vuelta de una esquina. Su corazón saltó en su pecho. Ella estaba aquí. Estaba cerca. Sin pensar, se metió en un sprint, sus pies golpeando contra el pavimento, el corazón acelerando mientras la perseguía por las calles sinuosas. La encontró en un pequeño patio aislado, su aliento entrando en los jadeos. Ella se quedó con ella de nuevo con él, sus hombros temblando. Estaba llorando. Sila, dijo, su voz ronca con emoción. Sila, por favor, háblame. Se volvió lentamente, sus ojos amarillos brillando con lágrimas desenmascaradas. Liam, susurró, su voz rompiendo. Viniste. No pensé que lo harías. Por supuesto que vine, dijo Liam, caminando hacia ella, sus ojos llenos de amor. Te amo, Sila. Cualquiera que sea el secreto que tengas, sea cual sea la vergüenza que lleves, no me importa. Lo único que importa es que estamos juntos. Sila sacudió la cabeza, sus ojos llenos de dolor. No lo entiendes. Las cosas que he hecho, la persona que solía ser. Si supieras la verdad, me odiarías. Liam sonrió suavemente, caminando hacia ella y tirándola hacia sus brazos. Nada podría hacerme odiarte, Sila. Eres mi alma gemela, mi compañera, mi todo. Cualquiera que sea el desafío que enfrentamos, los enfrentaremos juntos. Se derritió contra él, llorando suavemente, su cuerpo temblando en sus brazos. Durante un largo momento, se mantuvieron juntos, sus corazones latiendo como uno, su aliento mezclándose en el aire frío de la mañana. Liam la sostuvo fuerte, no dispuesta a dejarla ir, sabiendo que no importa qué secretos llevaba, su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Y luego, como los primeros rayos de luz solar filtrados en el patio, Sila se retiró, su cara se ablandó con determinación. Ella lo miró, sus ojos brillando con nueva esperanza. Está bien, dijo, su voz firme y firme. Te lo diré todo. Pero aquí no. Hay un lugar, un santuario oculto donde podamos hablar libremente. Vendrás conmigo. Liam asintió, su corazón hinchado con amor y orgullo. Te seguiré a cualquier lado, Sila. Y con eso, el viaje que redefiniría sus vidas comenzó, y juntos, enfrentarían cualquier desafío que les espera. La vida del amigo humano, o rechazamos, y nos aseguraremos de que sufra antes de llevarte con nosotros. Elija cuidadosamente. El pecho de Liam se apretó con miedo y ira. Su mente se aceleró,
buscando desesperadamente cualquier forma de salir de esta situación. Pero no importa cuánto haya luchado, sus manos estaban cerradas a la espalda, la presión fría del blaster en su templo un recordatorio constante de lo poco que tenía. Su corazón golpeó, pero más que eso, la desesperada necesidad de proteger a Sila surgió a través de él. No podía dejar que se la llevaran. Ahora no. No después de todo lo que habían pasado. Sila, sus ojos cerrados a Liam parecían luchar consigo misma. La angustia en su mirada le arrancó, pero ella se quedó en pie. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero su determinación se endureció. Ella lo amaba, él lo sabía. Pero ahora, ella tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Ceder a su pasado y permitirse arrastrar de nuevo a la oscuridad, o arriesgarse todo para proteger a Liam. El líder asesino se ríe de nuevo, su voz goteando con malicia. Te conozco, Sila. Vas a dudar. Tratarás de salvarlo, pero al final serás mía una vez más. Siempre fuiste el asesino perfecto, hasta que el amor se interponga en el camino. Las palabras le pegaron como una bofetada, y Liam la vio flirtear. Podía sentir el peso del pasado que le afectaba, la culpa y el dolor de lo que había hecho, el miedo de que siempre la alcanzaría, sin importar lo duro que ella intentara escapar. Pero aun cuando las sombras de su pasado se veían grandes, Liam se negó a dejarla ceder. Se esfumó contra sus captores, sus músculos ardiendo, su mente gritándole para hacer algo, cualquier cosa, para cambiar este momento. Pero Sila ya había decidido. Su mirada parpadeaba de Liam al líder asesino, sus labios presionando hacia una línea estrecha. Lentamente, casi dolorosamente, levantó las manos en rendición. El acero frío de la chanchulla a sus pies se sintió como una eternidad de derrota. Habló, su voz firme pero enredada de tristeza. Iré contigo. Solo déjalo ir. El aliento de Liam se le atrapó en la garganta. No, no, no. No podía dejar que se sacrificara por él. Su voz salió rota, llena de desesperación cruda. Sila, no. No tienes que hacer esto. Podemos pelear, podemos, pero antes de que pudiera terminar, el líder de los asesinos levantó la mano, silenciándolo. No, no más discursos. Estoy cansado de los teatros. Los llevaremos a ambos, pero tú, Sila, caminarás con nosotros como un buen asesino. Haz lo que decimos, y tal vez, solo tal vez, vamos a dejar que tu pequeña mascota viva lo suficiente para lamentar sus elecciones. Liam sentía un hoyo enfermizo de temible forma en su estómago. Cada parte de él quería luchar, resistirse, pero sabía que cada acción, cada movimiento, solo los pone en más peligro. El miedo en los ojos de Sila, la vacilación en su posición, cortó más profundamente que cualquier hoja que nunca pudo. Ella lo amaba lo suficiente para sacrificarlo todo, para renunciar a sí misma por él. Pero Liam no la dejó. No pudo. Inhaló agudamente, buscando cualquier oportunidad para liberarse. Fue entonces cuando lo notó. A su izquierda, un pequeño dispositivo de metal se sentó en un mostrador, brillando ligeramente en la luz baja. Un escáner. Los tipos utilizados para acceder a sistemas de alta seguridad, probablemente ligados a las defensas del edificio. Su corazón se aceleró como un plan formado en su mente. No era mucho, pero era su única oportunidad. Tuvo que llegar a ese dispositivo. En un movimiento. Blaster. Pero en el caos de la fuga de Liam, su disparo se extendió. La voz de Sila perforó el ruido. Liam, no. Retrocede. Pero era demasiado tarde. Liam ya había alcanzado el dispositivo y le había golpeado la mano encima, esperando que pudiera activar algún tipo de defensa. Para un latido, no pasó nada. Entonces, para su shock, las paredes de repente comenzaron a tararear. La puerta que habían entrado a través de sellado con un fuerte ruido, y una alarma se disparó a la vida, llenando la habitación con un sonido ensordecedor y alto. Los ojos de Sila se ensancharon, esperanza que parpadea detrás del miedo en ellos. Liam, ¿qué hiciste? No lo sé. Liam gritó, sus manos temblando mientras se metía en una secuencia de códigos en el escáner. Pero tenemos que salir de aquí ahora. Antes de que los asesinos pudieran reaccionar,
Los sistemas de seguridad del santuario activaron, desencadenando una secuencia automática de defensa. Las barreras láser se materializaron alrededor de la habitación, y el líder asesino rugido en furia mientras la habitación se desplazaba hacia el cierre. Liam agarró la mano de Sila, tirándola hacia la única salida abierta. «Tenemos una oportunidad, vamos». Los asesinos estaban atrapados por ahora, pero Liam sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que encontraran una forma de romper el sistema. Tuvieron que moverse rápido. Corriendo por un pasillo estrecho, Liam sintió el peso de sus perseguidores pesado en su mente. Pero en ese momento, no le importaba. Tenía a Sila a su lado. Se escaparon juntos, y nadie, iba a destrozarlos. Mientras doblaban una esquina, el corazón de Liam se hinchó con determinación. «Nos vamos a salir de esto. Juntos». El agarre de Sila en su mano se apretó. «Juntos», se hizo eco, la determinación en su voz que coincide con la suya. Y con esa promesa, se encontraron con lo desconocido, listos para enfrentar cualquier desafío que se avecina. Con eso, su futuro empezó a tomar forma. El universo, vasto y desconocido, era ahora su lienzo, y juntos, pintarían sus nuevas vidas. La amenaza del pasado de Sila todavía se estrelló a lo lejos, pero por primera vez ambos sintieron un sentido de control. Ya no estaban atados por el miedo o las grilletes de sus antiguas vidas. Juntos, podrían superar cualquier cosa. Rápidamente llegaron a la bahía de atraque más cercana, las calles de la ciudad bulliciosas del mundo alienígena ahora un borroso a su paso. Las torres y las luces de neón de la ciudad se habían sentido abrumadoras, pero ahora, con el peso del pasado detrás de ellos, caminaron con confianza. Tenían un destino. Tenían un plan. Al llegar a la bahía de atraque, Liam miró alrededor de las naves elegantes, brillantes, sus cascos brillantes bajo las luces brillantes. Podía sentir el empuje de la aventura, la emoción de explorar las estrellas. Pero había algo más. Era la sensación de que estaban a punto de empezar de nuevo, que cada paso que dieron desde este momento hacia adelante sería uno de esperanza, no de miedo. Sila se detuvo frente a una de las naves, su mirada barriendo sobre ella. Era pequeño, rápido y perfecto para un par de fugitivos que buscaban desaparecer. Dijo, señalando a un barco que parecía tararear con potencial. No era el más grande o el más impresionante, pero algo al respecto se sentía justo para su viaje por delante. Liam asintió, su corazón hinchazón. «Es perfecto». Se dirigieron a bordo, y mientras se ataron a la cabina, Liam no pudo evitar sentir un sentimiento de emoción construyendo dentro de él. Por primera vez en lo que se sentía para siempre, estaban en control de su propio destino. Juntos, trazarían un curso hacia lo desconocido. Sila se volvió hacia él, sus ojos llenos de gratitud y amor. «¿Estás listo para esto?» Liam sonrió, sus dedos se cepillan ligeramente contra los suyos. «Nunca he estado más preparado para nada en mi vida». Con un último vistazo a la ciudad que estaban dejando atrás, Sila golpeó en las coordenadas para su nueva vida. Los motores del barco se mordieron a la vida, y mientras se elevaban a las estrellas, Liam sintió un abrumador sentido de libertad lavado sobre él. Lo desconocido se extendió ante ellos, infinito y lleno de posibilidades. No sabían dónde los llevaría el viaje, o qué peligros podrían estar por delante. Pero en ese momento, no importaba. Lo único que importaba era que estaban juntos, y enfrentarían lo que fuera que viniera al lado del lado. Sin secretos. No más correr. Solo los dos contra el universo. Y como la nave cortó a través de la inmensidad del espacio, Liam sabía una cosa con certeza. Esto era solo el comienzo de su aventura. El pasado estaba detrás de ellos, y su futuro lo que sea que sostuviera era de ellos para crear. Juntos. Siempre. Liam y Sila habían dejado todo atrás, alejándose de un pasado lleno de peligro, dolor e incertidumbre. No miraron atrás. Abordaron la primera nave que encontraron, sin saber exactamente dónde los llevaría, pero sabiendo una cosa con certeza: enfrentarían lo que se juntó. Mientras los motores del barco zumbaban a la vida, el bullicioso puerto espacial se desvaneció,
reemplazado por las infinitas estrellas que se extendían antes de ellos. La ciudad alienígena que acababan de huir de desaparecer debajo de ellos, un recuerdo distante en el espejo retrovisor de sus vidas. Liam se paró junto a la ventana, Sila a su lado, su mano descansando suavemente en su brazo. Ambos estuvieron silenciosos por un momento, mirando hacia la inmensidad del espacio. «Te amo, Sila», Liam murmuró suavemente, sus labios cepillándose contra su oído. Su voz estaba llena de una profundidad de emoción que no podía expresarse plenamente con palabras, pero el sentimiento era claro. Sus dedos se apretaron alrededor de su mano, ya que compartieron un momento de conexión tranquila, un vínculo que solo se había fortalecido desde su primer encuentro. «No importa lo que pase, siempre estaré a tu lado». Sila se volvió hacia él, sus ojos amarillos brillando con lágrimas desenmascaradas. Había una vulnerabilidad en su mirada que rara vez mostró, y le hizo que el corazón de Liam se hinchara con amor por ella. «Yo también te amo, Liam», ella susurró de nuevo, su voz gruesa con emoción. «Gracias por darme una segunda oportunidad, por creer en mí, incluso cuando no creí en mí mismo». Liam sonrió suavemente, llegando a tocar su mejilla, su pulgar rastreando la delicada curva de su piel. «Eres la persona más fuerte y más valiente que conozco, Sila», dijo, su voz llena de convicción. «Solo tengo suerte de ser parte de tu historia». El barco se disparó hacia adelante, sus motores empujándolos más profundamente hacia la extensión interminable del espacio. Las estrellas de afuera brillaban como diamantes dispersos, y Liam sentía un sentimiento de paz lavado sobre él. Nunca había conocido tan calma, tan certeza. El camino que nos espera puede ser incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió como si estuviera exactamente donde estaba destinado a estar. Pasaron los días siguientes en un borroso de actividad y momentos tranquilos, ajustándose a los ritmos de la vida en el barco. Exploraron cada esquina de la nave elegante, maravillándose de la avanzada tecnología alienígena que parecía tanto alienígena como familiar al mismo tiempo. La nave era diferente a cualquier cosa que Liam había visto nunca, pero no podía evitar sentir que era el recipiente perfecto para su nueva vida, un símbolo de su escape y un lugar de seguridad en medio del caos del universo. Durante